Annyeong, hola a todos, bienvenidos de nuevo a vuestro profesor coreano. Hola chicos, hoy voy a hacer el nuevo vídeo en un sitio diferente. Ya que nos estamos acercando a la época navideña, he decorado un poco la pared con luces en forma de árbol y ya metiéndonos en el ambiente navideño. Pero antes de empezar las vacaciones, una lección más de coreano y hoy vamos a ver las partículas coreanas de y eso. Son dos partículas que se suelen utilizar en situaciones parecidas y que pueden confundir, pero vamos a ver exactamente cuál es la diferencia. Empezamos por la partícula coreana e. Esta partícula se utiliza en dos diferentes situaciones. La primera es para indicar el lugar donde ocurre una acción, pero va a ser no con todos los verbos, sino el primer caso va a ser con el verbo estar, para decir dónde estoy. Por ejemplo, 저는 학교에 있어요. Yo estoy en la escuela. 있어요 es el estar, y 학교, que es colegio, y es dónde estoy. Pues a ese 학교 le añadimos el e. 학교에 있어요. 저는 집에 있어요. Yo estoy en casa. 집, que es casa, y como es dónde estoy realmente, pues le añadimos la partícula e. 저는 집에 있어요. Yo estoy en casa. Así que siempre que vaya con el verbo estar, el 있다, para resaltar la palabra que nos indica dónde, tenemos que añadirle la terminación e, la partícula e. 저는 학교에 있어요. 저는 집에 있어요. O 저는 식당에 있어요. Estoy en un restaurante. Este es el primer caso donde se utiliza la partícula e, pero dentro de este primer caso también hay otra situación donde se utiliza, que es para aquella situación donde también nos indica dónde, pero con aquellos verbos de movimiento. ¿Cuáles son esos verbos en coreano? El verbo ir, que es el 가다, el verbo venir, que es el 오다, el verbo entrar, que es 들어가다 o 들어오다, dependiendo de dónde estemos, el verbo salir, que es 나가다 o 나오다, el verbo volver también, que implica movimiento, que es el 돌아가다, 돌아오다. Así que con estos verbos, la palabra que indique el lugar hacia donde vamos va a ir también con la terminación e. Por ejemplo, 저는 학교에 가요. Yo voy a la escuela. 학교, que es escuela, 가요, que es voy, entonces voy a el colegio. 학교에, para indicar que voy al colegio. ¿A dónde? Por ejemplo, para decir que entramos a casa, 저는 집에 들어가요. Yo entro a casa, 들어가다, 들어가요. Entonces, esa 집에 nos indica a dónde entramos. Casa, que es 집, va a ir con la terminación e, 집에. 저는 집에 들어가요. Así que dentro de este primer caso, donde indicamos dónde, el primer caso es con el verbo estar, con el verbo 있다, y el segundo caso es para todos aquellos verbos que indican movimiento. Aquí tenemos estos dos casos donde siempre el lugar tiene que ir acompañado con la partícula e, para indicarnos dónde, en dónde estamos o hacia dónde nos movemos, sea para salir, entrar, ir o volver. Este es el primer caso donde utilizamos e para indicar dónde, y el segundo caso es para indicar el tiempo, para responder a la pregunta ¿cuándo? También utilizamos esta partícula e. Por ejemplo, 한국은 여름에 더워요. En Corea, 한국은 여름에, en verano, 더워요, hace calor. ¿Cuándo hace calor? 더워요 es el verbo hacer calor. ¿Cuándo hace calor? Pues en verano. Pues para indicar ese cuándo, que es 여름, verano, pues le añadimos la partícula e, 여름에. 한국은 여름에 더워요.
Corea es caluroso en verano. Otro ejemplo podría ser 저는 8월에 한국에 가요. Y aquí estaríamos utilizando el dos veces. 저는, yo, 8월에, que es en agosto, 한국에, que es a Corea, 가요, voy. Así que en esta frase hemos utilizado no solo el caso 2 que nos indica cuándo, que es 8월에, en agosto, en el mes de agosto, sino también el para decir dónde, a dónde voy, a 한국에, a Corea. Por eso en ambas palabras van terminadas con la partícula e. 저는 8월에 한국에 가요. Yo voy a Corea en el mes de agosto. Otro ejemplo sería 저는 아침 6시에 일어나요. 저는 yo 아침 6시에 por la mañana a las 6 me levanto, 일어나요, me levanto. Aquí también estamos indicando me levanto y cuándo, a las 6, 6시. 6시, como nos está diciendo el momento que nos levantamos, le añadimos esa partícula e, 6시에. 저는 아침 6시에 일어나요. Yo me levanto por las mañanas a las 6. Así que hemos visto los dos casos donde se utiliza la partícula e, que es primero para indicar dónde, y dentro de este dónde con el verbo 있다, que es con el verbo estar, estoy aquí, ¿dónde estás? Y el segundo caso de dónde es hacia dónde me muevo, con los verbos ir, 가다, venir, 오다, entrar, 들어가다, 들어오다, salir, 나가다, 나오다, o volver, que es 돌아가다, 돌아오다. Pues en ese caso se utiliza la partícula e al final de la palabra donde nos indica dónde o a dónde. Y el segundo caso es para indicar cuándo. Por la mañana a las 6. 6시에. 아침 6시에. En agosto. 8월에. O en cualquier tiempo. 6시에 아침에 por las mañanas. 6시에 a las 6. 여름에 en verano. 겨울에 en invierno. 내년에 el año que viene, indicando cuándo. Ahora vamos a ver la otra partícula, que es la partícula eso. Este también se utiliza en dos casos. Y el primer caso es para indicar lugar donde ocurre una acción. También contestando a dónde. Entonces, ¿cuál es la diferencia con e? E se utilizaba con el verbo estar y con todos los verbos que indicaban movimiento. En cambio, eso se utiliza para todos los verbos restantes, para indicar dónde ocurre una acción, pero donde no se utilicen ni el verbo estar ni los verbos de movimiento. Por ejemplo, 저는 도서관에서 공부해요. 저는 도서관에서 en la biblioteca 공부해요. Estudio. Yo estudio en la biblioteca. 저는 도서관에서 공부해요. Yo estudio en la biblioteca. Aquí no se podría utilizar 도서관에, porque estamos utilizando el verbo 공부해요, de 공부하다, de estudiar, el cual no es ni el verbo estar ni ningún verbo que nos indique movimiento de sitio, de ir hacia algún lado, venir de algún lado, sino que es una acción en la que pasa en la biblioteca. Estudiar en la biblioteca. Por eso utilizamos eso y no e. 저는 도서관에서 공부해요. Otro ejemplo. 저는 헬스장에서 운동해요. yo 헬스장에서 en el gimnasio 운동해요. Hago ejercicio. Aquí lo mismo. El verbo 운동하다, hacer ejercicio. ¿Dónde? En el gimnasio, 헬스장에서, 헬스장에서, y no 헬스장에.
porque la acción ocurre en el gimnasio. No estamos si estuviéramos yendo al gimnasio, entonces ahí sí que utilizaríamos e. Por ejemplo, 저는 헬스장에 가요, porque estamos utilizando el verbo ir, el 가요. Pero aquí, con el 운동해요, es hacer ejercicio, pues utilizamos el eso. 저는 헬스장에서 운동해요. ¿Veis la diferencia? Así que se puede, dependiendo del verbo que vaya en esa frase, utilizaremos una partícula u otra. Eso para la acción que está pasando en el lugar y e para indicar que vamos a ese lugar. Esa es la diferencia principal. Existe una excepción en la que eso también se utiliza en verbos de movimiento, pero es para indicar el punto de procedencia, no el lugar de destino. Por ejemplo, 저는 한국에서 왔어요. Yo vine de Corea. Para entender bien esto vamos a hacer una misma frase con e y eso, donde valdrían las dos, pero el significado cambiaría. Por ejemplo, 저는 한국에 왔어요. Yo vine a Corea. Estamos en Corea y yo vine a Corea. En cambio, 저는 한국에서 왔어요. Quiere decir, yo vine de Corea, lo cual cambia el significado, porque quiere decir que ahora no estamos en Corea, sino que estoy indicando mi procedencia. Yo vine de Corea, estamos por ejemplo en Alemania, y yo digo, 저는 한국에서 왔어요. Yo vine de Corea. Pero si decimos, 저는 한국에 왔어요, es yo vine a Corea. Ahora estamos en Corea y yo vine a Corea. Esa es la diferencia donde podemos utilizar eso también con verbos de movimiento, pero para indicar la procedencia. Así que tenemos que tener ojo porque utilizando eso o e en algunos casos puede cambiar bastante el significado de la frase. Así que recordemos que siempre e va a ser para indicar lugar donde estamos, lugar hacia el que vamos, indicando movimiento, al lugar de destino, y también para indicar el tiempo del cuándo ocurre. En cambio, eso se va a utilizar para indicar dónde ocurre algo, pero sin movimiento, sino que la acción ocurre en ese lugar. No es que vayamos o vengamos de un lugar, sino que estamos haciendo algo en ese lugar. Básicamente, todos los verbos que no sean ni el estar ni los verbos de movimiento, pero también se utilizará con los verbos de movimiento para indicar la procedencia. Si para e era siempre el destino, aquí es indicar la procedencia, de dónde vengo o de dónde vuelvo. Al principio puede confundir un poco, pero es importante entender ese concepto para evitar crear algunas confusiones. Existe una última excepción, un verbo únicamente, donde ambos e y eso son válidos. Ese es el verbo 살다, que es el verbo vivir, en el que podemos decir 저는 한국에 살아요 o 저는 한국에서 살아요. Yo vivo en Corea. Ambos significan lo mismo, solo con este verbo vivir, con el 살다, vivir en. ¿Dónde vives? Aquí podemos utilizar e o eso indiferentemente. Vamos a resumirlo rápidamente con ejemplos. Usos de la partícula e para indicar dónde con el verbo estar. 저는 학교에 있어요. Yo estoy en la escuela. 저는 학교에 있어요. Para indicar dónde, pero hacia dónde vamos, para indicar destino, es decir, con todos los verbos de movimiento. Ir, 가다, venir, 오다, entrar, 들어가다, 들어오다, salir, 나가다, 나오다, o volver, 돌아가다, 돌아오다. Pues para estos verbos de movimiento utilizaremos la partícula e también. 나는 학교에 가요. Yo voy al colegio.
나는 학교에 가요. 난 집에 들어가요. Yo entro a casa. El siguiente uso sería para indicar cuándo, añadida a la palabra que indica cuándo. Por ejemplo, 저는 6시에 일어나요. Yo me levanto a las 6. ¿Cuándo? A las 6. 6시에. 저는 여름에 한국에 가요. Yo en verano voy a Corea. Y aquí utilizamos el en 여름에 한국에, contestando a cuándo, 여름에, y dónde, 한국에, a dónde. Esos serían los casos de la partícula e, y los casos de la partícula eso serían, primero, para indicar lugar donde ocurre la acción, también contestando a la pregunta ¿dónde?, pero todos los verbos que no son ni el verbo estar y ta, ni los verbos de movimiento en los que nos movemos a o hacia otro lugar. Es decir, 저는 도서관에서 공부해요. Yo estudio en la biblioteca. 도서관에서 y no 도서관에. 저는 헬스장에서 운동해요. Yo hago deporte en el gimnasio. 헬스장에서 y no 헬스장에. Estas dos frases, utilizándolas con el verbo 가요, sí que podrían utilizarse con e. 저는 도서관에 가요 o 저는 헬스장에 가요, porque indicamos movimiento hacia ese lugar, hacia la biblioteca, hacia el gimnasio. Y luego la segunda aplicación, el segundo uso sería para indicar procedencia. Sería utilizando los verbos también de movimiento, pero para indicar la procedencia, no el destino, como era con la partícula e. Por ejemplo, 저는 한국에서 왔어요. Yo vine de Corea. Porque si decimos 저는 한국에 왔어요, es yo vine a Corea. Pero con eso quiere decir que ahora estamos en otro lugar, pero yo vine, mi procedencia es Corea. 저는 한국에서 왔어요. Y luego la última excepción, que es el verbo vivir, el verbo 살다, en el que valen las dos partículas, e y eso. 저는 한국에 살아요. O 저는 한국에서 살아요. Yo vivo en Corea. Y significan lo mismo, con este verbo únicamente. Pues nada, chicos, es un poco complicado al principio, pero os recomiendo repetir el vídeo porque es importante consolidar los conceptos y después ir practicando, haciendo frases y notar las diferencias que hay entre e y eso. Entendiendo estas partículas y aprendiéndonoslas, podremos entender mucho mejor el contexto y el significado de las frases. Pues nada, chicos, esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado. Si tenéis cualquier duda, dejadme el comentario. Desearos una muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo con más. ¡Añón!